¿Cómo estamos? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Recta final como Colapinto hacia terminar el 2024. Nos embarcamos con el Roberto Rey en los controles, en la producción técnica, Rodrigo Aguilar quien les habla. Hoy con la reaparición de uno de nuestros elementos, el querido Juan Carlos Villegas. Y hacemos un programita especial. Ahí está Juan Carlos, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va Rodrigo, Roberto, Alfredo? Y amplió el plano, Roberto, para que también entrara nuestro querido amigo, también colaborador. Usted sabe que nosotros tenemos esa costumbre, lo sumamos a todo el barco. Alfredo Guevara, ¿cómo está Alfredo? Bien, 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 gracias por la invitación. Gracias por venir. Acá estamos, como siempre, al pie del cañón, cada vez que nos dicen zona crítica, acá estamos. Ahí va, ahí va. Un criticón más. Un criticón más. Le decía, bueno, en recta final del año, pero programas especiales. Hicimos el lunes, y lo vieron, lo están viendo, está circulando, el programa especial por el año de Milei, que la verdad que anduvo muy bien con nuestros invitados que trajimos. Y como también en Argentina los procesos electorales van paralelos, también se cumple un aniversario del gobierno de Alfredo Cornejo y Eve Casado. Suena raro eso. El primer aniversario de este gobierno de Alfredo Cornejo y Eve Casado. Pero dijimos, vamos a balancear también, y dijimos, cuando hagamos este balance, no podemos pensar en un balance parecido al que hacemos de Milei, que lleva un año, porque Alfredo Cornejo encarna bien un proyecto político que es mucho más antiguo que un año. Allá por el 2016, si ustedes recuerdan, fines de 2015, 2016, arranca el gobierno de Alfredo Cornejo, precisamente, en su primera etapa, en su primer gobierno, podemos decir, junto a Macri. Y ahí, es decir, vamos a ponerlo siempre al lado, porque el gobernador, en los balances que está haciendo en estos días, está haciéndolo. Es decir, Juanca enseguida va a hablar un poquito de esto, pero esto de... va junto Cornejo con el presidente de turno. Entonces, Cornejo con Macri, gobernando los dos, Mendoza y Argentina Macri, por supuesto, pero también tuvo mucho que ver en el desarrollo y en la dinámica de ese gobierno. Y después, precisamente, el proyecto político de Cornejo pudo soportar, o si se quiere, soportar la derrota que tuvo ese proyecto político que encarnaba Macri, y cuando asumió el gobierno del Frente de Todos, en Mendoza volvió a asumir un radical, en este caso fue el gobierno de Rodolfo Suárez, que siempre estuvo de alguna manera bajo la tutela, bajo la sombra política y el poder político de quien fuera senador en ese momento, o diputado, yo no me acuerdo, senador, Alfredo Cornejo. Entonces, por eso cuando hablamos de balancear el gobierno mendocino, podemos hablar de un proyecto y un proceso político mucho más amplio que un año. Y que esto en definitiva sería el inicio de una nueva etapa de ese proyecto, y eso es lo que vamos a ver, cómo ha arrancado esta nueva etapa, cargada de toda la historia que le dan los dos gobiernos anteriores mendocinos. Alfredo, Juanca, pero como ustedes quieran, pero vamos a decir por el Alfredo, que es el invitado, entonces por cortesía arrancamos por ahí. ¿Cómo ves vos esta continuidad o no entre los procesos anteriores y cuánto ha influido en esta etapa de Cornejo? Hay como una tendencia en muchos sectores de los analistas políticos, de la militancia, a analizar lo local, incluso lo municipal o lo provincial, como aislado del contexto internacional y nacional. Uh-huh. Y eso me parece que hay que empezar a romper. Yo creo que Cornejo es el Bolsonaro local, en su momento yo le decía. Es decir, es parte de un fenómeno político que se da a nivel global, donde por diversos motivos empiezan a surgir estas expresiones de la ultraderecha, de la cual Cornejo forma parte. Y acá hay que hacer
una salvedad, ¿no? Es decir, en general esta postura no es admitida, por lo menos no es admitida públicamente por las dirigencias políticas, salvo por De Marchi, ¿no? Que fue claro en plantear el tema del autoritarismo de Cornejo. Sí, también De Marchi forma parte de esta misma desde el autoritarismo, digamos. Claro, pero bueno, estamos en época de posverdad, acá cualquiera puede decir cualquier cosa con absoluta impunidad. Pero sí, es el Bolsonaro local. Fíjate que Cornejo vino de la mano de Macri a nivel nacional, precisamente en el contexto de los Trump, Bolsonaro, de todo este auge de las derechas en Europa. Muy intensa la relación con, por ejemplo, personajes como Bullrich, que expresan ese costado también, ¿no? Sí, Cornejo ha hecho lo que ha podido. No hay que pagar por el pito más lo que el pito vale. Es decir, tampoco es que Cornejo ha generado grandes vínculos personales, internacionales ni demás. Ha hecho lo que ha podido, con Bullrich siempre tuvo una relación, así que bueno, aprovechó cuando Bullrich estuvo en el Ministerio de Seguridad con Macri. Es más, la primera funcionaria nacional que viene cuando asume Cornejo de Macri a Mendoza a principios del 2016 fue Patricia Bullrich. Claro. ¿Por qué vino Patricia Bullrich? ¿En qué contexto vino Patricia Bullrich? Y a esto voy para asustar a la población con la política del miedo. El miedo disciplina, ¿no? En el 2015, en diciembre del 2015, el 10 de diciembre asume Cornejo. Antes de que terminara el año 2015, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza dictó una sentencia. Una sentencia que tenía que ver con la prisión preventiva. El tema es así. No podían tener presos con prisión preventiva más de 2 años a las personas sin que hubiera un juicio con una condena. Y todo esto está reconocido internacionalmente, etcétera. Pero bueno, la Suprema Corte dictó un fallo porque había muchísimos casos de personas que estaban varios años sin condena en la cárcel. Vino Bullrich diciendo que se iban a liberar 600 Cornejo y Bullrich, 600 peligrosos delincuentes, con lo cual, bueno, la gente tenía miedo. Y a partir de ahí se producen los primeros aprietes, tal cual digo yo, aprietes. ¿Por qué? Porque Cornejo se apersona, cruza la calle Virgen del Carmen de Cuyo, que separa la Casa de Gobierno con el Poder Judicial, que para el imaginario republicano son poderes absolutamente independientes, y cualquier tipo de injerencia de un poder en el otro sería una violación de los principios republicanos, y quienes enarbolaban el republicanismo, bueno, hicieron esto. Cruzaron la calle, pidieron una reunión con los jueces de la Corte, y a los jueces de la Corte los apretó en vivo y en directo y en persona con respecto a este fallo para que lo dejaran sin efecto. Pero ya Cornejo venía trabajando sin ningún tipo de límites en la presión del Poder Judicial. Me refiero, por ejemplo, al apriete que hizo en la campaña electoral al entonces fiscal Carnielo, que era el que estaba a cargo de la investigación del caso de Luis Lobo, de Guaymallén. Entonces, el perfil de Cornejo... Vos mencionaste varias veces en nuestros programas, Alfredo, y que después así fue la colonización de la justicia. Hace poquito hemos visto mandato al juez Adaro, a la Suprema Corte y al juez Sarmiento, por fallo que han emitido. Sí, nosotros hicimos una denuncia con respecto a eso, Juanca, donde documentamos una cantidad de hechos similares y de maniobras terribles, cosas importantes, qué sé yo, por ejemplo, importantes para la gente común, para la gente de a pie. Aclaro, por ejemplo, la RTO. La RTO, el ITENAULA, el fracking, es decir, hay un montón de temas que son importantes para la provincia, más allá de que uno esté a favor o en contra. ¿No? Pero fueron manejados de una manera discrecional, autoritaria. Absolutamente trucha, o sea, desde el punto de vista institucional, claro, un desastre institucional. Entonces, ¿qué pasó? Con el fracking y el decreto que había firmado Dalmiro Garay como ministro de Cornejo, Dalmiro Garay termina siendo el juez. Lo mismo sucedió con la RTO. Claro. Entonces, claro, como Cornejo lo pone a Dalmiro Garay en la corte, bueno, todos estos temas queda blindado.
el gobierno. ¿no? Podemos decir que No solo en la Corte, en la justicia, sino también en los órganos de extrapoder, caso del Tribunal de Cuentas, un caso clarísimo. Claro. También. Este año hemos tenido el nombramiento de un vocal del Tribunal de Cuentas, que es Riera, que ha sido una persona... una institucionalidad débil. Digo, tremendamente. Hay una denuncia, de Alfredo, Yo aclaralo de la denuncia que hiciste, porque es interesante para que se la pueda buscar, porque es muy completa. Sí, hicimos un la programa. denuncia la Sí. hicimos Respecto a la denuncia ante la principio del relatoría para 2022, creo que fue, ¿no? Sí, ante la relatoría para la independencia Bien. judicial de Naciones Unidas hicimos un relato exhaustivo con todas las pruebas. El ítem aula para los que son docentes. Claro. Porque se discute muchísimo sobre el ítem aula, a favor, en contra, si sirve o no sirve, si es disciplinador o no disciplinador. Pero ¿cómo salió el ítem aula? Estaba el fallo declarando la inconstitucionalidad del ítem aula firmado por la mayoría, eran 3 jueces, 2 de los jueces ya habían firmado en contra, cuando lo dan vuelta. Y esto lo denuncia Adaro en el voto en el plenario, diciendo cómo lo hicieron. Eso no se puede hacer en ningún lugar del mundo, cambiar los jueces cuando ves que el fallo te viene en contra, que es lo que hizo el gobierno. Con la RTO pasó lo mismo, ahí había todo Natalio Mema, toda esta runfla. Natalio Mema era abogado de las empresas que hacían la RTO al servicio de larga distancia. Claro. Hasta ese momento era lo único obligatorio, o sea, el resto del parque automotor Sí, sí. no teníamos que ir a hacer la RTO. Sí. Solamente los bondi, los camiones interprovinciales de larga distancia, por la ley nacional, tenían que hacer la RTO. Eran 5 talleres. El abogado era Natalio Mema. Natalio Mema termina en el gobierno de Cornejo. Primero objetan una licitación que se hizo en el gobierno anterior, cuando llega al gobierno la dejan sin efecto, con los mismos argumentos que él había utilizado como abogado en los escritos, dicta una serie de resoluciones, son firmadas por el gobernador, por Cornejo, por Dalmiro Garay, que era el ministro de gobierno. Después, cuando en la licitación amañada que se armó, una de las empresas se queja y presenta los recursos, se dan cuenta que el que estaba juzgando esta situación era el mismo tipo que había firmado los decretos. Entonces están de los dos lados del mostrador. Y así podríamos seguir. No hay registro en estos 9 años de Cornejo de que haya fallos en contra del gobierno. Del gobierno, claro. El gobierno está completamente blindado. El único fiscal que quiso investigar a Cornejo por enriquecimiento ilícito lo trasladaron al día siguiente cuando pidió una serie de informes, una cosa que se hace de oficio normal. Si yo digo que fulanito tiene un enriquecimiento ilícito y tiene que tal empresa, lo primero que hay que verificar es si es cierto que tiene las empresas, el hijo, ¿no? De 20 y pico de años. Sí, ¿no? Hoy es uno de socio los de temas que está en Cartelón, el candelero, claro. socio de uno de los principales Claro. empresarios que hace obra pública en Mendoza, Ujú. ¿no? El chico tenía una serie de empresas. El fiscal, ¿qué hizo? Mandó a preguntar a ver si era cierto. Por eso lo rajaron. Claro. Y al día siguiente la causa la archivaron. Pusieron Claro. a otro fiscal afín, lo archivaron. 4 de cada 10 jueces han sido nombrados por Cornejo. Y el resto, bueno, están disciplinados porque acuérdense que los jueces o fiscales que no se disciplinan están a tiro de juicio del jury, de enjuiciamiento, es decir, del juicio político, para que los echen. Donde también hay mayoría Que también hay mayoría que es siempre anecdótico, porque yo siempre digo que el presidente de la Suprema Corte, que era radical, Hernán Clare, votó a favor de los jueces que liberaron a los militantes de la Tupac Amaru en el jury de enjuiciamiento. Y el voto de Hernán Clare fue el que desempató. Es decir, se salvaron por un voto esos jueces, por un voto de un radical, que era Hernán Clare. Bueno, pasaron 3 meses, lo apretaron a Hernán Clare, lo escracharon por el tema de los equiparados magistrados, bueno, sí. 3 tapas, como dice quien resiste la tapa de Clarín, bueno, tapa de los Andes, y ahí estaba Hernán Clare presentando la renuncia a mano, cruzando de vuelta, pero al revés a la Casa de Gobierno, y así se han manejado, pero eso sería lo de menos, ¿no? Aunque podría llegar a escandalizar a las bellas almas republicanas, siempre y cuando, claro, pero que lo hicieron peronistas. El problema porque si lo hace Cornejo, o si lo hace Milei, o si lo hace Macri, sí. digamos como que
Porque están me parece que perdonados. ahí aparece la discusión de fondo, el problema es para qué, digamos, para qué montar este Claro. aparato. Juanca. Estamos hablando de quizás la mayor concentración de poder en una sola persona, en un gobernador, por lo menos desde el regreso de la democracia. Llevamos 41 años de democracia, 11 periodos de gobernador, es el segundo que repite, es la segunda vez que se da que hay 3 periodos de gobierno seguidos de un solo signo político, pero sobre todo que se da, digamos, una hegemonía tan grande política e institucional. Sí, esto es un feudo. A ver, ¿por qué digo que es un feudo? Porque si hubiera legítimamente una amplia mayoría que acompaña un modelo que beneficia a las mayorías populares mendocinas, y bueno, es legítimo, ¿no? Fueron votados, es legítimo. Ahora, ¿por qué no hay democracia en Mendoza? ¿O por qué acá hay un neoliberalismo? ¿O para qué, Juanca? Claro, Porque ¿para hay qué? persecución a Sí. los opositores. Esto que yo te decía, yo dije que no había nada, ningún fallo judicial en contra de Cornejo, pero hay fallos y causas judiciales Claro. en contra de todos los sectores de la oposición. Claro. Aparte- Sindicales, políticos, sociales. Todos. O sea, acá no hay nadie que se salve, que sea opositor a Cornejo, todos están con causas carpeteados, amenazados y extorsionados. Pero aparte de eso, y si quieren hacemos un raconto, porque hay de todo, desde Difonso hasta Romano, hasta Roberto Macho, Riggi, Parisi, Raquel Blas, todos los dirigentes sindicales estatales, todos de ATSA, hasta de AMUPOL. El otro día estábamos en el juicio, estaban sentados los representantes de la Asociación Mutual de Policía, procesados también por la administración de Cornejo, por hacer manifestaciones. Y a eso agregarle el tema de la censura indirecta. ¿Qué es la censura indirecta? La censura indirecta está definida por la Comisión Interamericana como aquellos mecanismos que, si bien no implican, digamos, la censura directa, que sería un extremo, ¿no? Amenazar o utilizar la violencia del Estado en contra de un medio o de un periodista, a través de la pauta. De la pauta publicitaria. La pauta publicitaria es considerada un mecanismo fundamental de censura indirecta para lo que es la libertad de expresión. Lo sabemos acá en Zona Crítica, Roberto, ¿cierto? Acá ojalá tuviéramos pauta, ¿no? Porque eso bueno, ¿cómo funcionan esos mecanismos? ¿No? Está claro. Ojalá tuviéramos pauta, pero no sé si podríamos hablar tan mal de Cornejo si la pauta la diera Cornejo, pero no importa, porque Cornejo no da pauta. Podríamos hablar a estos medios. Ojo que todo lo que se ha hecho hasta ahora podría no haberse dicho. No, porque digo, si está escuchando alguien del gobierno Nos ahora. rectificamos. si está escuchando Montacuto. Nos rectificamos, Montacuto. No, justamente una característica, una de las funciones de este tipo de proyectos de comunicación popular y democrática tiene que ver justamente con poder decir aquello que no se puede decir en los medios que están pautados y poder contar también un poquito la otra cara de la realidad. Esa realidad que vos bien contás, donde tenemos una cooptación de la justicia clarísima y también una cooptación del mundo mediático, por lo menos los medios más masivos, donde siempre nos están contando la parte que le conviene al gobierno provincial que se cuente. Entonces, y una por eso represión es persistente necesario esto, ¿no? en contra de todos los sectores populares, no solamente en contra de los sectores políticos o sociales que protestan por la medida del gobierno, sino en contra de todos los sectores excluidos. En un momento dado nosotros hicimos una investigación en la pandemia donde, qué sé yo, habían hecho un Día del Niño en la calle Castro, en Guaymallén, otro en Godoy Cruz. Bueno, se reprime a la gente que hace el Día del Niño no autorizado. Por eso el Alfredo ha explicado bien el por qué, digamos, definimos esto. Ahora, a mí me interesaría, Juanca, que vos nos aproximes para qué, digamos, cuál fue el objetivo social, socioeconómico para el que usaron este tipo de herramientas para disciplinar dirigentes y demás. Bueno, claramente, digamos, el relato, digamos, se inicia hace 9 años atrás, 10 años atrás, quizás empieza este proyecto de Cambia Mendoza a tener un espacio político fuerte en la agenda política provincial, se conforma y empieza una promesa. Esa promesa era activar Mendoza, desarrollar Mendoza, hacer crecer a Mendoza a partir de aplicar un modelo que hoy lo conocemos como el modelo de la motosierra, un modelo de ajuste, de reducción del Estado, que teóricamente iba a bajar el gasto público, a lograr el superávit, el equilibrio fiscal provincial, y eso iba a permitir, esa baja de impuestos iba a permitir lo que decían literalmente, no hay que tenerle miedo al ajuste porque eso va a permitir liberar las fuerzas productivas y eso va a ser sinónimo de desarrollar Mendoza, generar empleo y generar una Mendoza mejor. Digo,
Hoy estamos a un año del inicio del segundo mandato de Cornejo, pero estamos a 9 años de que empezó a gobernar este proyecto político. Y estamos en condiciones de hacer un balance mucho más completo. Resultados, como de piden resultados los concretos. liberales muchas veces. ¿Cómo nos ha Tiranos ido? los números. ¿Cómo nos ha ido? Tiranos Yo lo primero que quiero decir es que un poco el disparador de este programa, de esta posibilidad de hacer este programa, es que hace poquito Cornejo hizo su propio balance. Sí. Lo primero que empezó, dio varias notas Un periodísticas, estadista. una las puede... hablando de Estado, esa promesa del Estado nuevo, ¿se acuerdan de la revolución de lo sencillo? El Estado nuevo, que había habido una revolución y teníamos un nuevo Estado en Mendoza que nos venía a traer la promesa de la modernización provincial y el desarrollo. Pero hoy están pasados estos 9 años y la verdad es que no hace falta ir a hacer ningún análisis estadístico para saber que estamos bastante peor en Mendoza que como estábamos hace 9 años atrás. Pero el relato que se ha construido es que no. Un relato que se ha construido es que estamos mejor. Ese estamos mejor no tiene ninguna base en datos duros, en datos concretos, en la realidad. Uno cuando analiza... Pero es la impunidad de la posverdad. El tipo puede decir cualquier cosa, pero hemos encontrado, recién lo charlábamos un poquito fuera de cámara, hemos encontrado algunas manifestaciones de sinceridad, aunque él le adjudica las causas a factores externos ahora. Ese hombre todopoderoso, que maneja la justicia, que maneja los órganos de poder, que maneja los medios de comunicación, que tiene mayorías legislativas, que maneja el jury de enjuiciamiento para tener a tiro a los jueces. Patrón de Estado. Que no se le conoce un problema en su economía personal, porque aparentemente, digamos, sus hijos han sido empresarios exitosísimos, que ya siendo preadolescentes empezaron a desarrollar una economía personal importantísima, que hoy tienen empresas. Bueno, ese hombre que... Lo hizo rico al padre. Lo hizo rico a la hermana. Bueno, una situación, digamos... el mago de Oz, como se llama esa película. Maravillosa, digamos. No solamente es un gran gobernador, sino también es un gran padre de familia, gran y empresario que le ha podido contagiar a sus hijos y a su familia habilidades empresariales maravillosas que le han permitido crecer como han crecido económicamente. Bueno, ese hombre, ese dirigente político, nos viene a decir hoy, en su balance que ha hecho los medios de comunicación, que en realidad no se lo puede juzgar por la macroeconomía. Entonces, no me pueden usa palabras ya, onda Milei, es de burros, como le gusta decir al presidente, venir a juzgarnos por la macroeconomía. El supremacismo, ya apareció el supremacismo. Ya ahí, dice, ¿por qué la macroeconomía? Entiéndase la economía nacional, lo mismo un burro que un gran profesor. Porque él dice que tuvo mala suerte. Esto lo podemos buscar, el sitio andino, después ponemos si quiere la nota, el link de la nota acá, el Sol. Tuvo mala suerte. Ponela, me encantaría escucharlo. Porque le tocaron, no sé si se la voy a poner, porque le tocaron 3 años de recesión con Macri y 1 con Vidal. O sea, dice, yo he gobernado 5 años, en realidad, sacando los 4 de Suárez, que también gobernó. Y tengo Cornejo, mala suerte porque me toca justo con la recesión. Justo con los que yo apoyo. Y da la puta casualidad que son los que yo apoyo. Yo los apoyé. Qué mala suerte. Apoyé la recesión. Entonces no me juzguen por la macroeconomía. Está bien. ¿Por qué? Porque hay un relato, Juanca, ¿por qué dice no me juzguen por la macroeconomía? Porque evidentemente ¿Qué a Mendoza, resultados, claro. Evidentemente a Mendoza le ha ido muy mal económicamente, el desarrollo, el crecimiento económico provincial. Basta caminar cualquier día por las calles de Mendoza y ver la miseria y la pobreza reinante. Claro, ahora vamos a poner en pantalla el primer gráfico, hemos traído gráficos, Rodrigo, una producción fenomenal. Vamos a traer unos gráficos para poner. Carlos, cada vez que me encantan los gráficos, vienen los datos, porcentaje gráfico, millones, el Juanca tira datos, progresiones estadísticas. ¿Cuál era la otra Juanca parte? te mata con los datos. Te mata, esta es para no vos. te mato, son datos de fácil acceso, eso es fácil de consultar en la DI, lo que me ha hecho son unas barritas nada más. Eso es el Producto Bruto Geográfico, o sea, todo no lo te que... tirás al piso, porque eso no lo hace todo el mundo. Bueno, por ahí. Eso está si bien está hasta el 2022, imagínense que después vino el 23 y el 24, o sea que no pensemos que Mendoza ha crecido después del 2022. Las barritas celestes nos están marcando lo que era el Producto Bruto Geográfico Provincial desde el 2007 hasta el 2015. ¿No? Usted ahí se ve claramente una 2014 tendencia. Bajamos un poquito y subimos de vuelta al 2015. Pero la tendencia, la crisis del 2008, 2009, la crisis mundial está impactando. Se ven los ciclos ahí económicos bien, pero se ve una tendencia general al crecimiento, ¿no? Mendoza, entre el 2007, que empieza el gobierno de Celso Jaque, y el 2015, que termina el de Paco Pérez, creció 11 puntos a valores reales, se agrandó, creció la economía provincial en 11%.
Pero Cornejo nos venía a decir, parte del relato era, Mendoza está estancada. Mendoza está estancada, y viene estancada, te dice, antes te decía 10 años porque no le tocaban a él, ahora que ya le tocan a él, no te va a decir 10, te va a decir 15, te va a decir... Claro. Ahí después vemos las barritas lilas, que son los años de gobierno. Los primeros 4 son de Alfredo Cornejo, los siguientes 3 son de Suárez, faltan porque no están publicados los datos del 2023, que es el último año de Suárez, y el 2024, que es este año de Cornejo, todavía no ha terminado, no está, pero imagínense que no esperemos que haya crecido la provincia en un año en que la recesión ha sido grandísima a nivel provincial. ¿Qué vemos ahí? Ahí vemos el estancamiento real. Lo vemos, la Mendoza estancada la vemos durante el gobierno de Alfredo Cornejo, que no solamente se estancó, sino que cayó con Alfredo Cornejo en el gobierno y con Mauricio Macri en el gobierno. La caída fue importantísima, tuvimos una caída de 9 puntos porcentuales, 5 puntos reales, digamos, del Producto Bruto Geográfico, que si lo trasladáramos por habitantes, o sea, si lo dividiéramos como la población crece, si lo dividiéramos por habitantes, serían 9 puntos o 10 puntos reales. O sea, la economía provincial se achicó. Una pregunta. Sí. ¿Esos cuadros están de color morado por la franja morada? Por la franja morada. O sea, siempre ustedes cuando vean que nosotros hacemos gráficos, vamos a No, enseñar. está bueno para que morada. la gente sepa, ¿no? Que eso es la administración, me parece muy claro, clarísimo. Claro. Igualmente, a mí me encantan los gráficos, pero, viste, la realidad mata relato. Esto es clarísimo, por lo menos para los que tenemos algún conocimiento de la realidad provincial. Solamente, Alfredo, esto es para construir un poquito la evolución. ¿Cómo viene esto? Porque si no es fácil perder la memoria y pensar que el relato que te están contando puede ser cierto, porque aparte lo está diciendo el gobernador de la provincia, están diciendo los principales funcionarios. ¿Tenés los datos que yo vi que vos los tenías de pobreza también? Sí, ahí vamos a llegar, porque arrancamos siempre por la economía, porque la economía es la que empieza a determinar todo lo demás. La economía, el nivel de actividad económica provincial, obviamente que está influido por la economía nacional. Pero ahora vamos a mostrar que hay algunas particularidades que en realidad son endógenas, que se pueden demostrar con los números también. Esto es más general, esto es la economía provincial, esto es la suma de lo que producen todos los sectores económicos, no podemos traer acá una desagregación, pues sería muy complejo. Si analizáramos hacia el interior de la economía provincial, también veríamos que sectores que peor les fue, a los que peor les fue, son los que más trabajo generan en esos periodos. La pequeña y mediana. La pequeña y mediana empresa, la industria en general, son las que más terreno perdieron, el comercio en general fue el que más terreno perdió. Algo parecido a lo que está pasando hoy con el modelo nacional. O sea que este modelo que nos aplicaron de motosierra, antes nos hacían el ajuste para bajar el gasto público, para poder bajar impuestos, no funcionó, no está funcionando y no ha dado resultados a Mendoza. Los resultados que ha dado son los que vamos a empezar a ver ahora. Ahora vamos a pasar al próximo gráfico. Bien. Que vamos a entrar un poquito a analizar. ¿Seguimos en economía o vamos a trabajo? Eso ahora estamos hablando de trabajo. Hemos traído un gráfico muy simple. Hemos hecho ya, Alfredo, te cuento a vos, varios programas donde hemos analizado el mundo laboral, hemos analizado cómo evolucionó la desocupación, la subocupación, la ocupación demandante, el empleo informal. En realidad, en todos los indicadores, Mendoza siempre le fue peor que a la Nación. Con Cornejo y con Suárez. Con Cornejo y con Suárez. Cuando la Nación cayó, Mendoza cayó más. O sea, la cantidad de personas desocupadas, subocupadas o ocupadas demandantes creció más en Mendoza que a nivel nacional. Y cuando la Nación repuntó un poquito, que fue en el 2021, Mendoza no alcanzó a repuntar tanto. Repuntó un poquito también, pero por debajo. Ese gráfico, ¿qué es lo que nos está contando, Alfredo? Una pregunta más, nada más que porque ellos siempre dicen, bueno, pero ustedes manejan el INDEC. Estos datos son de la provincia, son de ellos. Son en realidad se producen a partir de la encuesta permanente de hogares, que la genera el INDEC, pero estamos hablando de la época de Macri y o sea, es el INDEC de ellos. Y que está validado por la DEI, digamos, el INDEC trabaja en conjunto con la DEI, así que son datos que no se pueden discutir. Son incuestionables. Yo les voy a decir qué es lo que dice ese gráfico. Dejemos el gráfico en pantalla, yo les voy a ir contando, porque es un solo gráfico muy simple. Nosotros hemos sumado en la columna azul, celeste, ¿qué es lo que hemos sumado? La cantidad de ese es el porcentaje en el que varía la cantidad de personas que o son desocupadas, o son subocupadas, o son ocupadas y demandan empleo. Desde el 2016 al 2024, estamos tomando el promedio de los primeros 2 trimestres, a nivel nacional, ese grupo de personas, o son desocupados, o son subocupados, o son demandantes, creció un 17%. La barra azul. La barra azul. A nivel provincial creció un 108%. Bien. O sea, pasamos de tener en promedio 87.000 personas que tenían algunos de sus problemas de empleo durante el año 2016 a 182.000. 100.000 personas más en promedio en Mendoza pasaron a tener
algún tipo de problema de empleo vinculado a ser ocupado, subocupado o ocupado demandante. Lo que quiere decir que hay un diferencial negativo o sea que Mendoza en relación al país está generando Muchísimo. o está destruyendo problemas de fuentes empleo. de trabajo. Claro. ¿Qué significa esto? Esa totalidad de personas, por ejemplo, Mendoza aportaba en el 2016 el 1,58 del total de los ocupados del país. En el 2024 el 2,62. Se duplicó la participación de Mendoza. Bueno, en en el eso total de estamos ocupados. creciendo entonces. Claro, En hemos eso crecido. sí, para Cornejo estamos creciendo. Si vamos a los subocupados pasamos del 2,58 al 3,89. Ahí también. Si vamos a los ocupados demandantes pasamos del 2 al 4,14. O sea, Mendoza expresa, participa más, o sea, aporta más ocupados, desocupados, subocupados o ocupados demandantes a la nación ahora que en el 2016. ¿Eso qué significa? Que si bien hemos tenido problemas en materia de creación de empleo, en materia de cuidado del empleo existente a nivel nacional, y hemos tenido vaivenes, en Mendoza siempre nos fue peor. Siempre nos fue peor. Si hacemos el total, que eso es lo que expresa ese gráfico, si hacemos el total, en Mendoza, como decíamos recién, la cantidad de personas, no estamos hablando de la tasa, la cantidad de personas con alguno de esos tres problemas, desocupado, subocupado o ocupado demandante, más que se duplicó. Y en la nación creció menos del 20%. Digo, ese es un dato concreto que nos permite ver que no se explica todo por la macroeconomía nacional, Claro. que no es cierto que el gobernador nos pueda venir a decir ahora, che, fíjate que yo no tengo nada que hacer, no tengo resortes para resolver los problemas macroeconómicos. Primero por dos razones, y cierro un poquito en esta parte. Primero porque él ha sido parte fundamental del proyecto de Cambiemos a nivel nacional, o Juntos por el Cambio después. Fue uno de los dirigentes de peso nacional que le dio respaldo a Macri, que lo acompañó y lo militó en Mendoza para que fuera presidente y después para que fuera reelecto y no le fue bien. Y hoy es uno de los sostenes políticos del gobierno de Del Javier payaso Milei. Milei. De Javier Milei, votándole sus diputados cuando lo necesita Milei en el Congreso, los vetos, las leyes, la ley base la votaron los legisladores mendocinos de Cornejo, el veto Una vergüenza. El veto al tema de los jubilados Vergüenza lo votaron ajena. los legisladores. Están de Cornejo. embanderados. Cornejo dice que el gobierno de Milei está haciendo las cosas bien. Sí. Ahí, hacemos un parate ahí, Juanca, porque enseguida vamos a ir a los resultados sociales de todo esto que bien describe. Pero te pregunto, aprovecho, Alfredo, para preguntarte, esto muchas veces se dice, y yo creo que con razón, o con una parte de la razón, que este es un problema de la matriz productiva de Mendoza, que no genera empleo nuevo y demás, y bueno, y que el gobierno, lejos de ser, como bien dice Juan, un espectador, es un protagonista que lo hace. Y en ese tema, la apuesta de Cornejo ha sido siempre, de Cornejo y de Suárez después, la cuestión de la minería. Y se le generó una crisis por el tema del agua, de la minería, ya por el 2019 muy fuerte, que hoy parece querer intentar remontar con el proyecto de Malargüe. Lo que te quiero preguntar es si vos coincidís un poco en decir en que no saben manejar, por decirlo así, este problema de la matriz productiva, y después también que veas cómo hizo Cornejo para desarticular toda esa oposición a la minería que fue tan fuerte y que le generó la crisis del 19. Nadie en su sano juicio puede estar en contra de ampliar la matriz productiva de de una región, de una provincia o de un país o de lo que fuere. O sea que yo eso no lo discuto. Siempre, si se puede, hay que hacer las cosas. El tema es si vos destruís la propia matriz productiva que tenés. Claro. Porque Mendoza tenía o tiene toda una trama agroindustrial que ha sido sistemáticamente destruida. Todo lo que ha sido la vitivinicultura, bueno, concentración, transnacionalización, cada vez menos empleo, cada vez una situación más precaria de los productores, de los pequeños y medianos productores, de los trabajadores de las viñas, lo que nosotros sabemos, que conocemos, todo lo que es el resto de la producción que tiene Mendoza agroindustrial, donde no se genera valor agregado, es decir, es una producción donde está primarizado todo, no hay industrialización precisamente, no sé, por decir algo, un caso que conocemos todos, el de la Terre, digamos. Son cooperativas de laburantes que tratan de sobrevivir a pesar de, jamás
con algún incentivo o apoyo por parte del Estado. Entonces, si el Estado no se pone a la cabeza de un modelo de desarrollo, ¿sí?, en los países periféricos, porque este es el otro tema. Cuando yo les decía, bueno, no olvidemos que estamos en el mundo, no olvidemos cuál es el lugar que nos toca en la División Internacional del Trabajo. No nos olvidemos que somos una colonia, seguimos siendo una colonia, seguimos siendo un país periférico, seguimos siendo un país que necesita, como hicieron los grandes países capitalistas desarrollados, un Estado al frente de un modelo de desarrollo. Porque ¿a quién se le ocurre pensar que Estados Unidos o cualquier país europeo, el Estado no ha estado al servicio de un modelo de crecimiento nacional, de desarrollo nacional? Bueno, los países periféricos, las colonias, bueno, siempre nos han tratado de convencer que nosotros dejemos que ellos van a hacer las cosas bien. Entonces, bueno, ahora van a venir las canadienses con la fiebre del cobre, o qué sé yo, otras multinacionales, pero... ¿Y por qué no aparece esa posición tan...? Pero ¿qué es lo que nos queda acá como modelo de desarrollo para ampliar la matriz productiva? Es decir, más allá de las colas de los diques de cola con no sé, cualquier tipo de elementos químicos que se utilicen para eso, más allá de lo que pueda ser la destrucción de las montañas, más allá de lo que puede ser el tema ambiental, ¿no?, que es un tema importante, pero independientemente del tema ambiental, para que no nos digan, porque siempre nos dicen, mirá, el peronismo, bueno, qué sé yo. Yo soy fanático de un compañero que habla de ecoperonismo y reivindica el discurso de Perón en la cumbre de Helsinki del 72 y se plantea todo un debate alrededor del tema del extractivismo que lo planteó ya Perón en el año 72. Pero bueno, independientemente de eso, del tema ambiental, bueno, se van a llevar nuestros recursos. ¿Qué nos queda a nosotros? Un 3% de regalía. ¿Cuánto le queda a los malargüinos de todo esto? ¿Cuánto le queda a los mendocinos de nuestros recursos naturales? Entonces, el modelo de ampliación de la matriz productiva, primero, no tiene que ser destruyendo lo que tenemos, que es lo que ha pasado, porque decime, Juanca, si está disminuyendo el Producto Bruto Geográfico, como vos mostraste con los cuadros morados, con las barras moradas, o estancado, como dijiste, sí. Después de un periodo de crecimiento. En realidad es disminuyendo porque ahí no está hecho por habitante, está hecho el valor total. Claro, y con el aumento de la población incluso baja. Claro. Y no tenés el 2023 y el 2024. Claro, que además, que ha sido aparte. Entonces, y por otro lado, también nos mostraste el otro cuadro, el segundo cuadro. Del tema del empleo. Del empleo, donde hay un desempleo diferencial o un mayor desempleo en relación a la nación. ¿No? Y ahora vamos a ver lo social, pero bueno, ya con estos datos económicos, vos tenés que lo que es la propia matriz productiva provincial está al menos averiada, dañada. O sea, si vos me estás diciendo el modelo de desarrollo, que el modelo de desarrollo, entonces sí, son las pymes las que generan mayor empleo, no en Argentina, no en Mendoza. Volvemos al tema. Mendoza está en el planeta Tierra. No está en el Mendo Exit, no somos la provincia elegida, vaya a saber para qué, del feudo que quiere armar este tipo, Cornejo me refiero, ¿no? O que quiere instalar en el imaginario. No, nosotros podemos pensar, los mendocinos piensan, los pibes piensan, están informados a través de las redes, a través de las comunicaciones que tenemos hoy. Entonces, sabemos que esto es así. Son las pymes las que generan empleo. Si vos destruís las pymes, si las asfixiás, si las ahogás con tarifas, con etcétera, ¿no? Bueno, evidentemente vas a tener estos resultados. Entonces yo, en este tema, me parece que lo que no hay es un debate serio con respecto a fortalecer nuestra matriz productiva tradicional mendocina, de manera tal de que los beneficios que pueda tener, por ejemplo, el incremento en la exportación de vino de alta calidad, bueno, tenga algo que ver con generación de empleo, con apropiación de la renta, que le llaman algunos localmente. De la renta, ¿no? Y todo esto, sobre todo en una provincia donde tenemos un 3% de nuestra tierra con derecho a riego, es decir, donde no tenemos la posibilidad de expandir las fronteras, por lo menos con las políticas que tenemos hoy, para el tema agrícola o agroindustrial. Bien, ¿no? Enseguida me gustaría que fuéramos a algo que ustedes manejan bien y que hemos charlado muchas veces, el tema del Estado en las políticas sociales, cómo se ha retirado, digo, seguridad, salud, educación
y demás, hablamos recién de la justicia. Pero antes, Juanca, completanos el panorama, el diagnóstico, con lo que decíamos de los resultados sociales de todo esto. Sí, lo más dramático del modelo político y social que nos propuso. La faz más humana. Sí, y sobre todo porque ahora vamos a ver el gráfico siguiente. O inhumana. El gráfico siguiente que viene ahora. Ahí estamos, Roberto. Va a mostrar esas líneas rojas de peligro. La tecnología es una cosa. O de Unión Cívica Radical. Bueno. En realidad lo usamos como color de alarma, ¿no? ¿Todavía existe la Unión Cívica Radical? En Mendoza ¿Sabes yo creo que ¿sabes lo que muestra, ¿no? eso, Alfredo? Eso muestra la cantidad de personas indigentes que habían en el 2016 en Mendoza y que tenemos en el primer semestre del 2024. Indigentes son los que no pueden comer, la canasta básica alimentaria. La canasta, que no llegan, a cubrirla, claro. Vamos a decirlo mejor, personas que viven en hogares cuyos ingresos son inferiores al valor de la canasta alimentaria. O sea que tienen dificultades para costear la subsistencia, solventar el costo de los alimentos. O sea, el escalón más bajo en el que se puede estar. Estos son también datos del INDEC, coproducidos con la DEI a través de la encuesta permanente de hogares. En Mendoza, desde que empezó el primer gobierno de Cornejo hasta este momento, tenemos 100.000 personas más en situación de indigencia. La indigencia pasó de menos de 40.000 personas a más de 140.000 personas. 140.000. Nosotros nos gusta siempre presentar los datos por cantidad de personas, porque las tasas suelen a veces ser poco significativas. Sí, pero estamos un porcentaje alto, ¿no? Casi cerca de un 10. Al 13. Pasamos del 2,5, 3 al 13. Del 2% al 13% de indigentes. Vamos grabando esos números. O sea, más de una de cada 10 personas no cubre la canasta alimentaria. Y yo no sé si lo tenés vos, pero yo vi Mendoza, Alfredo. Yo vi el dato de la infantilización de eso, es terrible. Todavía esa es la cara más terrible. Si ese dato la encuesta permanente de hogares produce datos para el Gran Mendoza, el aglomerado Gran Mendoza. Si eso lo proyectamos con la misma tasa al nivel de toda la provincia, estamos hablando de 300.000 mendocinos y mendocinas que viven en hogares por debajo de la línea de indigencia. Entonces ahí estamos estamos en el 15. Cerca del 15. Sí, hoy estamos cerca, 200, te estaba redondeando, si querés hagamos el número más, 270, 180.000 mendocinos, son números del primer semestre del 2024. Números que, no han significado. Terribles. Esos números, además, cuando hablamos, ahora vamos a seguir avanzando con esto porque hay datos todavía que expresan más toda la situación. Pero yo la primera reflexión que queremos hacer es, no ha habido una presentación de un proyecto, por ejemplo, de emergencia social en la legislatura. Este año se han presentado proyectos de reformas estructurales. No ha habido la generación de una política pública provincial nueva este año para poder abordar esta problemática que debería ser el principal problema de la agenda pública y la agenda de gobierno sobre todo. ¿Cómo hacer para mitigar los efectos del empobrecimiento de la sociedad mendocina y sobre todo cómo abordar el problema de la indigencia? No hay un solo programa social nuevo creado por el gobierno provincial que esté destinado a abordar esto. Hay programas sociales que vienen de antes, pero que no tienen ningún tipo de abordaje. Y hay un voluntarismo social que por ahí da vuelta. Pero además, qué sé yo. Pero además hay otro tema es como si esto no pasara. La respuesta de Cornejo ante esto, mira, la verdad que crece la indigencia y crece la pobreza por razones nacionales. Claro, como decías vos recién. Yo, otra vez, Poncio Pilato se lava las manos, Casildo el Todopoderoso no tiene nada que hacer frente a la... A ver, estamos hablando del hambre, estamos hablando de que esto no se soluciona resolviendo el problema del empleo dentro de 2 años. Estamos hablando de una cuestión urgente. Lo urgente se resuelve de manera urgente. Si no resuelve lo urgente de manera urgente, no lo está resolviendo. Estamos hablando de, sobre todo, niños, niñas, que hoy están viviendo en hogares que no tienen ingresos insuficientes para poder solventar los alimentos. Esta cara de Mendoza no aparece en ningún lado. La cara del horror. Esta cara no aparece en ningún lado, no aparece en los medios de comunicación principales, no aparece en la agenda del gobierno. Lo único que aparece es la negación del problema y en todo caso patear la pelota para afuera y decir que este problema no es nuestro. Y los vemos pasar a veces como zombies, como si fueran por las calles, buscando basura, pidiendo algo para comer. Y bueno. Repito, Alfredo, 100.000 en el Gran Mendoza solamente, 100.000 personas más entraron en la línea de indigencia y es una cuestión evolutiva, no es un salto, fíjate vos ahí que digo, y en todo el periodo, pero sí me parece que en el último
Explícanos eso, esas últimas dos columnas, ¿qué años son? Estos son la penúltima es segundo semestre de 2023 y la última es primer semestre de 2024. Mirá, fíjate que ni en la pandemia tuvimos. pero ese nivel de fíjate, indigencia. ahí recién lo Mirá las pasamos. barras esas, son Claro. más altas que las otras. Pero claro, eso es lo que el Alfredo lo marcaba y a mí me gustaría marcarlo porque, y sobre todo cuando analizamos este año último del proceso, es decir, ahí pueden ver como dice que fue el salto enorme en el proceso 2023-2024, no sé, casi que ha llegado al 50% mínimo con respecto al 2022. Esto es también marca qué número nos puede traer la economía, también la caída del Producto Bruto geográfico, es decir, que es muy pronunciada en 2024. Estamos hablando de 2024, lo quiero poner como que es un año atípico en esto, atípicamente malo, ¿no? Y vamos a decir algo más, digamos, hay también un desamparo estatal de esa indigencia. Digamos, hay una tendencia al empobrecimiento, Las políticas. pero también hay un desamparo, porque lo que mide esta línea de indigencia, mide, digamos, los ingresos. Los ingresos monetarios que tiene la familia. Entonces dice, bueno, hay tantas familias, tantas personas viviendo en hogares que tienen ingresos monetarios por debajo. Pero si el Estado acompañara con otras formas de transferencia, que podrían ser, por ejemplo, alimentos, han existido programas maravillosos en Mendoza, como el Comer Junto en Familia, que fue un programa creado justamente en la época de, no me acuerdo si fue Celso Jaque o Paco Pérez, pero por ahí al principio de Paco Pérez o fines de Celso Jaque, que era una forma de transferir que no eran ingresos monetarios. Y en un contexto de crecimiento de la economía, de mayor empleo, incluso así estaban los programas. Ahora que se necesita mucho más el Estado. Un abandono. Es que justamente lo que había de eso, una modificación del rol del Estado, una negación del rol del Estado, que justamente vos recién cuando hablabas de la economía, también ha pasado lo mismo. El Estado provincial hace rato que empezó en Mendoza, si querés ponerlo entre comillas, a gobernarnos un signo parecido al de Milei, digamos, a esta idea de que bueno, el Estado tiene poco para hacer. Acuñamos un término que era el retiro. ¿Te acordás que decíamos el retiro del Estado? El retiro del Estado. Y bueno, se ha venido cumpliendo esa profecía. Ahí también, vos decías recién, no nos los muestran, no se ven y demás, pero sí podemos entender, y con el Alfredo en esto nos puede ayudar mucho, que el síntoma que muestra estos niveles de desigualdad, estos niveles de empobrecimiento y demás, uno de ellos es el tema de la inseguridad, que en Mendoza tiene un pico, una intensidad tremenda y que de alguna manera es de las pocas crisis visibles que se le han presentado a Cornejo políticamente en la agenda, y la respuesta ha sido, bueno, más allanamientos, básicamente. Te cuento un caso Lo peor de hoy. está por venir, chicos. Te cuento un caso de hoy que viste que dice el dicho que para muestra sobre un botón. Hoy, en un centro de salud de Guaymallén, en el barrio Paraguay, ha sufrido 3 robos en el último mes, inseguridad, falta ahí de nuevo el rol del Estado provincial, lavándose las manos, digamos, no tomando medidas para proteger ese espacio tan importante para la comunidad de la zona, digamos, de Buenanueva, de Sauce. La respuesta, que todavía no ha sido oficializada, pero la respuesta que ha trascendido ya abiertamente, es que lo van a cerrar. O sea, ahí tenemos el Estado provincial incapaz de resolver el problema de la inseguridad y que al mismo tiempo aproveche esa excusa para retirarse de la prestación de un servicio tan importante como la atención primaria de la salud, justamente en una comunidad que la necesita tanto, como es la de Buenanueva y la de... Es decir, viste, para muestra falta un botón, porque es justamente esa crisis del modelo de desarrollo provincial ha llevado a que el Estado provincial tenga menos recursos y que ajuste donde no tienen que ajustar y que recorten donde no tienen que recortar, que paguen el pato justamente quienes tienen menos posibilidades de expresar y de alzar su voz para defender su derecho, que son estas comunidades de los barrios populares, que son las más perjudicadas. Eso digamos, esto es algo de hoy. Así todos los días van a encontrar noticias parecidas. Foucault hablaba de una economía, cuando hablaba de narcotráfico, hablaba de una economía del narcotráfico. Es decir, planteaba el tema de las leyes de oferta y demanda, y bueno, y cómo funcionaba ese mercado, de alguna manera regulado por el propio Estado. El tema de la seguridad es exactamente lo mismo. Acá, la década del 90 comienzan a crecer los índices de inseguridad en la Argentina con la aplicación de estos modelos, como el que está ahora, como el que aplicó Macri. A mayor desigualdad, a mayor exclusión,
exclusión no es solamente exclusión, segregación territorial, ¿no? Es decir, los márgenes en las villas, en los lugares donde se amontonan los pobres, sobre todo esto que hablábamos de la infantilización de la pobreza, los niños, los jóvenes pobres que pululan por todos lados y a los cuales hay que mantener fuera de la vista del resto de la sociedad, ¿no? Hay que segregar. Decía el Juan Di Paolo el otro día acá que para eso las bicisendas son espectaculares, ¿no? Porque dice él, fíjense que marcan límites geográficos donde después de la bicisenda el Far West. el Far West. Y Bueno, de este lado de la bicisenda la civilización. así. Civilización o barbarie. Bueno, la cosa es que segregamos territorialmente millones, porque acá en Mendoza, en el Gran Mendoza, de 1 millón de habitantes que tenemos, y en la segregación territorial de lo que es el Gran Mendoza, los barrios de Godoy Cruz, Guaymallén, La Cera, Capital, toda la zona oeste, y son barrios populosos, ¿no? Que hay mucha gente vive ahí, muchos chicos viven ahí. Pero aparte de esa segregación territorial, hay otra segregación, hay segregaciones de clases, hay segregaciones raciales, hay exclusión de la educación, hay exclusión del trabajo, exclusión por todos lados. Estas sociedades excluyentes de la ley de la selva que nos plantean este neoliberalismo salvaje, generan mayor inseguridad, esto lo sabemos todos. Ha aumentado la inseguridad en estos meses. O sea, no es que no hubiera antes, no es que no hubiera antes. No, claro. No es que no hubiera Veníamos. Alfredo, Ahora, mi pregunta es, bueno, Cornejo dice... Lo dijo por Twitter, Cornejo. Te da la razón. Cornejo Dice es que un imbécil. adjudica el tema de la inseguridad al tema de las cuestiones macroeconómicas. problema también. económico, claro. No, porque Cornejo es un imbécil, porque lo que quiere hacer todo el tiempo es tirar la pelota para afuera y no asumir, aunque sea la parte de responsabilidad que le toca. Claro que si nos pone Porque vos pauta, podés claro que decir, no. bueno, la macroeconomía no es problema mío, entonces todo lo que pase en la macroeconomía, jódanse los mendocinos porque no es mi problema. Bueno, es una postura, para mí es un imbécil. Pero bueno, también es cierto que hay una lobotomía general a partir de todo esto que hablábamos de la subjetividad, del manejo de los medios y demás. Bueno, todo el mundo puede decir, sí, pobrecito Cornejo, no importa que el hijo lo enriquezca con las grandes empresas que genera y él que no ha sido capaz más que no ser un empleado público toda su vida. Bueno, no importa, pobrecito Cornejo no maneja la macroeconomía, tampoco maneja la inseguridad. Entonces, ¿Qué maneja? ¿Qué maneja? Pero para colmo un tipo La que RTO. con la revolución de los sencillos decía vengo a recuperar la autoridad del Estado. No, lo que vino a hacer es a poner en caja a esto que vos decías, ¿para qué? No, que es lo famoso de Rodolfo Walsh, que dice, bueno, Claro. para la miseria planificada. Claro. O sea, a ver, ¿por qué tenemos esto? Esto es miseria planificada, esto es dolor humano. Claro. Estas barras de color morado o de color rojo, que de la UCR o de franja morada, Vamos a la última, ¿te parece? Salteamos la penúltima. son grandes dosis de dolor humano. Claro. Ahora sí, ¿qué pasa en la era de la crueldad, en el tema que estamos viendo? Bueno, que se caguen todos, que se mueran si quieren, mientras yo zafe, ¿no? De alguna manera, yo tengo 2 criptos, zafé, ¿no? Jugué a que metían un gol en los primeros 15 minutos, zafé, ¿no? Entonces, a mí no me importa que los de al lado, del frente, los de la vuelta, pero claro, con la inseguridad se te vuelve el boomerang, te pega en la nuca. Claro. Porque ¿qué pasa? Vos te compraste el autito, lo dejaste en la puerta y bueno, Y el otro pagaste. también quiere auto. Cuando saliste no está más el autito, o te apretaron y te robaron todo. Y sí, y va a pasar, y acostúmbrense porque va a seguir pasando. Decías- Y no hay ninguna forma, miren chicos, no hay ni cámara de seguridad, ni ningún invento, ningún satélite, como decía Menem, que era, no hay nada que pueda evitar esto, salvo políticas de inclusión social y no de exclusión, marginación y discriminación. Es cierto que siempre ha habido violencia en las sociedades, etcétera, no importa, sociedades altamente desarrolladas y con índice de igualdad, también hay crimen, pero hay menos, hay mucho menos. Entonces, esto es dolor humano. Es dolor humano la pobreza generalizada. Y es dolor humano que te maten, que te violen, que te roben. Claro. Todo esto es dolor humano. El problema es que no estamos dimensionándolo porque estamos analizando el tema de Cornejo
como si Cornejo fuera alguien importante que decidiera algo. Si él mismo se declara impotente frente a la macroeconomía, frente a la inseguridad y frente a los grandes problemas que te aquejan todos los días, porque esto es lo que sufre nuestro pueblo, lo que sufrimos nosotros, todos, como gente que vive en esta parte del territorio del mundo, nosotros tenemos que padecer todo esto. Y este tipo se lava las manos. Mi pregunta es: ¿por qué carajo lo vota la gente? Sí. Y aquí está el problema de la subjetividad. Sí. Entonces, si esos 280.000 indigentes, ¿no?, con esas barras del 2023-2024, con ese crecimiento, votan a su verdugo, ¿no? Si las masas de laburantes porque te escuchás los debates y te dicen: sí, hay laburo, claro, te vas a laburar, qué sé yo, a levantar una cosecha Junín para cobrar 300 lucas por mes de sol a sol. ¿Cuánto te gastás en bondi? ¿Cuánto te gastás? Es decir, a ver, y es la era de la 10.000 por esclavitud, día. es la libertad de ser esclavo. Entonces, no garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo. No te sirve. Es eso de decir: hay trabajo, pero la gente, ojo, hay cosas que no podés mantener una familia, no podés pagar el bondi. Es una crisis humana sistémica. Y en eso estamos detrás de esa pregunta. Ahora la va a intentar contestar Juanca, pero antes tirate el último. Vamos al último gráfico, mostramos, porque así mostramos también intentamos contestar la pregunta del Alfredo, que está buenísima. Vamos a avanzar al último gráfico para ir acortando. Ese lo pasamos. Ahí se ve la indigencia como va siendo cada vez más importante dentro del total de la población. Esa es la proporción de indigentes, claro, y de pobres. Claro. Este gráfico al que llegamos al último, que en realidad lo que nos muestra es lo siguiente. La barra roja es la suma de la cantidad de personas pobres e indigentes, y la barra azul celeste es la cantidad de personas no pobres. Los no pobres son los azules, los pobres o indigentes son los rojos. Fíjate cómo esto arranca con el primer semestre de Cornejo, en realidad el segundo, porque el primer semestre teníamos emergencia estadística. Entonces arrancamos con el segundo semestre de Cornejo, 2016. Se van equiparando. Va creciendo hasta que lo supera. En el último está superando. Somos más los pobres o indigentes que los no pobres en Mendoza. Empezamos siendo un tercio, o sea, los no pobres éramos el doble que los pobres o indigentes. Empezamos siendo un tercio y terminamos siendo más. Y la tendencia puede ser para peor, digamos, lamentablemente. ¿Mendoza es una provincia pobre o empobrecida? O desigual. Me gusta decir que hay una tendencia hacia el empobrecimiento de la población. Porque esto expresa la cantidad de personas que hay, lo que no nos dice cuánto están en riesgo de caer ahí. Claro, que son los que vienen este año cayendo. Esa tendencia lo que no nos muestra nos parecemos cada vez más a Perú, a El Salvador, es decir, lo que es la herencia del peronismo, ¿no? Está siendo diluida, claro. Se está dinamitando. Exactamente. De una sociedad más igualitaria. Yo pregunto, Alfredo, ¿cuántos trabajadores públicos hay ahí en esa barra? Claro. Todo. Bueno, ¿cuánto es la línea de pobreza ahí, Juan? Un día pusimos el dato, que lo pusimos como título. Ahí nos llevamos una gran decepción con mucho público porque creímos que ese dato iba a impactar. El Juanca trajo el número. La última medición da 1.100.000 pobres en Mendoza. O indigentes. Para considerarte pobre, ¿cuál es el ingreso? La canasta básica total que mide está en 1 millón, casi 1 millón. Hoy por ahí. O sea, $1.000. Tu hogar, si sos un hogar de 4 personas, hay que aclarar, donde 2 adultos y 2 menores, se considera que vos con un ingreso de 1 millón podés solventar el gasto de la canasta básica total. Claro. Es decir, los alimentos y los servicios, todo lo que está bárbaro, porque Milei ayer dijo que todos los jubilados ganaban $1.000, algo así. No, dijo esto que el salario básico. Hoy los compañeros de trabajo, comentario, ¿vieron que me están faltando unos dólares? Claro, $1.300. O me están vendiendo muy caro el dólar. Y entonces, yo aprovecho eso, porque voy a hacerte una pregunta, si Alfredo. Mendoza era empobrecida. No, anteriormente. Es decir, ¿cómo es que... ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? No, ¿cómo es que en esta Mendoza, 4 de cada 10 votan al gobierno provincial? No, yo quiero hacer una observación de eso, sí. Antes que vos desarrolles. Bueno, dale. En realidad a Cornejo lo votó 1 de cada 4. Cornejo obtuvo el 40%. Bien. Del total de las personas empadronadas para votar, 3 no le dieron el voto a Cornejo. 3 de cada 4. 1 de cada 4 le dio el voto. Ese 40% dentro del total del padrón es el 25% real.
Ese resto, ese 75%, o votó otra fuerza política, puede haber votado el Mendocina, el peronismo, el Partido Verde, o no fue a votar, o votó en blanco, o anuló el voto. Ese voto, esos 3 mendocinos de cada 4 que no lo votaron, hoy no todavía, y esperemos que esto sí lo pueda resolver el peronismo ahora, y esa es un poco la esperanza que tenemos, creo que una de las salidas más posibles que tiene hoy Mendoza, no se ha canalizado una propuesta política hoy, una alternativa, como nos gusta decir, que pueda expresar a esa mayoría de votantes que no lo vota Cornejo. Bueno. El Cornejo perdió votos, ha venido perdiendo el radicalismo votos de elección tras elección en Mendoza, ¿no? A mí me parece que nosotros somos expertos, porque viste, cuando ganó Milei, bueno, qué sé yo, un payaso, el loco de la motosierra, con las caras que pone, las cosas que dice, las cosas que hace, bueno, y muchos compañeros preguntándose cómo llegamos a esto, ¿no? Y bueno, nosotros desde Mendoza le podemos responder, claro, porque nosotros tenemos desde el 2015 este tipo acá, y gana. Entonces, nosotros tendríamos que preguntarnos con cómo pudimos llegar a esto de Cornejo, porque si no hubiera ganado Cornejo y no hubiera pasado, porque con estos índices que estamos viendo, claro, esa es la pregunta, y con esta cantidad enorme de dolor humano que provoca esta política, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que gane? Claro, vino el loco de la motosierra y dijeron, si votamos a votamos a cualquiera. Entonces, me parece que ahí estamos fallando, en el tema político. Primera, porque todos estos números que son datos duros y la vivencia que podemos tener todos, ¿no? Que si nos conmovemos ante la situación de los chicos pidiendo de comer. Por eso, yo creo que hay dos factores o dos líneas que vos tirás, Alfredo, que me parece que está bueno analizar. La primera es, ¿por qué no conmueve esto? Es decir, y bueno, ahí un poco lo hemos venido hablando también en otro programa y demás. Es evidente que hay un modelo cultural de vida, una construcción de subjetividad que va por el Bitcoin, como vos decías, y si al lado, qué sé yo, explota la garrafa y se mueren los niños, a nadie le importa nada. Bien, primer tema, problema cultural, la batalla cultural, el modelo cultural. Y después hay otra cuestión, que hay un escritor norteamericano, se llama John Kennedy Toole, que el tipo murió en la pobreza, pero escribió un libro magnífico que pasó desapercibido después, que se llama La conjura de los necios. ¿Los conocen? Morir en la pobreza no está mal. Claro. No habla mal de él tampoco. No, digo, en la pobreza. Ojalá que no, pero. En el reconocimiento de la grandeza de su libro, de su gran libro, que creo que es el único, que se llama La conjura de los necios. Y donde sarcásticamente utiliza esta metáfora para pensar que en realidad hay una sinrazón, hay un egoísmo, hay una falta de explicaciones, hay una falta de argumentos y demás, pero que se imponen detrás de una zanahoria de la salvación individual y demás, que lo promete desde un supremacismo cultural, económico y demás. Me refiero a esto de Cornejo diciendo o planteando, miren, vengo a ordenar lo que los bárbaros desordenaron, los bárbaros se robaron todo, el peronismo, básicamente, intentar desarticular con Cristina, con la Chorra y qué sé yo, todo ese discurso está destinado a crear una subjetividad capaz de aguantar este dolor, sobreponerse a ese dolor y festejarlo. En una cuestión ya casi eutanásica, ¿no? Es decir, suicida a nivel colectivo y demás. Por supuesto que esto aparece como, decir, carente de explicaciones. Bueno, ¿cómo van a hacer eso? Bueno, así ha pasado y en eso estamos. Por eso me parece que, pero teniendo en cuenta una estas dos explicación, no podemos encontrar, aparte de esa explicación como general, ¿no? Global, o por lo menos nacional, ¿no hay una explicación local? Yo creo que es la misma, o es parecida. Son explicaciones múltiples. Parece que son Ahí estamos. múltiples factores que ayudan a que se produzca y se genere esto. Seguramente, si uno... también sería muy soberbio querer adjudicarnos nosotros los peronistas, solo nosotros la responsabilidad de que esto esté ocurriendo, digamos. Tenemos un grado de responsabilidad, evidentemente, por errores cometidos quizás antes del 2015, quizás después también, en Mendoza,
de cómo nos paramos siendo oficialismo y cómo nos paramos después en la oposición, seguramente, pero también hay un fenómeno social y político que se va generando, digamos, en la Pero sociedad son que viene múltiples, avanzando. son distintas Son causas múltiples. que todas tienen algún peso, yo no sé cuánto, pero a ver, que nosotros hayamos tenido un intendente en el departamento más grande de la provincia, Sin duda. que se choreaba el sueldo de la empleada doméstica, de la suegra. Sin duda, sin duda. Eso es Sí, grave. Alfredo, es Incide. verdad. Lo decimos- Pero, Bueno. a ver, pero en vialidad, Oh. yo te puedo decir que en vialidad provincial, 2 años después de ese hecho, pasó cosas Sí. muy similares, claro, y el tipo hoy lo premiaron, lo pusieron a otro lado. A esto Está me bien, refiero. pero eso que no hay un salió en ningún medio porque están todos con la pauta. A eso digo, no, Bueno. hay un fenómeno cultural que va con la pauta y demás, pero que construye personas, subjetividad, como se dice, para muchas veces más personas, construye personas que dicen, no sé, ni me enteré lo del Sande, y si me enteré, bueno, pero en realidad están con Cornejo, así que está todo bien. No sé cómo es, no sé, no tengo tanta explicación. Yo lo No, que igual, sí- si no, igual les alcanza para seguir ganando elecciones porque la oposición está dividida, está partida. Entonces, con ese 40% que sacaron de la elección y con la cantidad de gente que no fue a votar, les alcanzó. Yo quiero recomendar un libro porque ya estamos... Dale, si estamos con el tiempo arriba. Ahí, para ayudar, digamos, a reflexionar. Hay un autor, no me acordaba el nombre, se llama José Meneses Gómez, un brasilero, que analiza el fenómeno del bolsonarismo y cómo surge. El libro se llama El pobre de derecha. Interesante, Claro. más allá del título, es interesante. Ahí habla usa el arquetipo del Joker para analizar cómo ha ido cambiando la sociedad y cómo hay un sector de la población que se va quedando afuera, marginada, que de alguna manera empieza a evaluar y a pensar en modelos de revancha social. Exacto. Y encuentra en la derecha... Y que son esa anárquicos, forma. claro. Esa claro. forma de venganza Claro. de la sociedad, que en vez de pararse en una entrevista y pegarle un tiro al que le está haciendo el reportaje como el Joker, usa el arma de la derecha para romper y para destruir Bien. lo que cree que le ha... Y también ese autor analiza, que después yo ya lo voy a terminar a leer, analiza el tema del fenómeno de los evangélicos, la religión evangélica, en el caso de Brasil, digamos. ¿El libro está puntual. online? Sí, está online. Te Lo podemos mandar poner el en la PDF. página Zona pero Crítica. no sé si se puede hacer eso. No sé si es legal lo que estoy diciendo. Cuando pero pasa eso, nosotros no creería que sí. recomendamos nada. Creería que sí. Sí, acá sí, yo pero tendría que. no Tengo recomendamos gente nada, que me porque- recomienda el libro y yo no sé. Bueno, pero la cuestión Hay es que. gente Hay que que nos hacer sigue. desobediencia, pero hay que Mira, el cagarse capitalismo, todas estas, el capitalismo uno puede decir legislación, Por cualquier ahí cosa, lo que no aparece puede hacer es alguien y robarle los publica el link, alguien bondadoso. Pero está Nosotros bueno, no dijimos. muy interesante. No. Y te da otra El mirada. pobre de derecha. El Te pobre da otra derecha. mirada. Bueno, el fascismo societal de la cual hablaba Boaventura da Sousa. Interesante, les termino de contar. Interesante. Además hace un estudio cualitativo, investiga, hace 14 entrevistas dentro del libro. 7 a blancos pobres que votaban a Bolsonaro en el sur de Brasil. Ujú. Y 7 a negros pobres del norte de Brasil que votaron a Bolsonaro. Si bien Lula ganó en el norte, también Bolsonaro hizo una muy buena elección. Y entonces ahí opera la religión. En el sector que Claro. teóricamente es el más desfavorecido por Bolsonaro, pero que termina votándolo, ya hay otra cuestión que me falta terminar Pero de, que de también No, profundizar. acá también creencias, tenemos un estas Bonarrico, creencias. ahora que me acuerdo cuando yo Pero decía el no, pero Bolsonaro aparte, local. mirá, hay estas creencias políticas, Bueno, también algunos acordate, autores Bonarrico. lo señalan, estas creencias políticas actúan desde procesos religiosos. Es decir, es como esa creencia, es una fe. El caso de Milei ahora. Tenemos el Papa peronista. No, nosotros. espera, el 60% de la población evalúa que su economía está como el culo. Sin embargo, el 52% cree que Milei es el único que puede cambiar esta situación. Hoy vi una Digo, encuesta de si ahí Santiago no hay Alé, un ¿la proceso vieron la de hoy? fe ¿De y de Santiago Alé? creencia, ¿dónde existe? Va a contar una encuesta de Santiago Le, escuchemos. Hoy hay una encuesta de Santiago Alé que No. me puso muy contento. A ver. Dicen que no la han publicado en ningún lado. Estuvo acá Santiago Ale. Entonces la Un publicó, abrazo para Santiago Le. la publicó el otro. Si ha llegado hasta acá y lo está viendo, aparte de un Pará, abrazo, un pará. agradecimiento. No. Cayó en Mendoza, Cornejo y Milei. Mirá qué buena Mirá, Roberto, la ya bandera cal- que nos puso el Ya Robert. colgó, mirá. Producto mejor terminado del capitalismo. No sé si hizo El eso el pobre libro, de pero derecha. el libro se llama. El libro empezó. Mirá. No, porque en PDF no. Ah, ahí lo tenemos. Bueno, esta es la encuesta que me mandó el negro Nasir, yo no sé si se puede poner. A ver qué dice. Tirate los números Está, así. Fíjense en el otro, ¿Cuánto mide el negro Nasif en esa encuesta? 80 y... ¿Se automidió? Bueno, pero lo del pobre de derecha me hace acordar que estábamos en las escuelas de Guaymallén el día de la elección y se venían con un 80%, dice. Bueno, acá están los cuadros. Dice,
Gestión presidencial positiva 36 de Milei, 64 negativa en Mendoza. ¿Fuente sería de la encuesta? Santiago Ale. Acá está la encuesta. Mirá, hay que decirle. Acá tenés la encuesta para... Vos sos un fanático, la encuesta acá la tenés. Es el otro de hoy, el de otro diario. Ajá. De hoy. Bueno, buenísimo. Pero ahí también... Diagnóstico y análisis se llama la... En el derrotero de la oposición podemos leer también mucho la confusión. Inclusive, si querés, en el último año. Una Unión Democrática Unión Mendocina que capitalizó la oposición en las elecciones, se diluyó después con el problema de Milei, y un peronismo que cambia de conducción pero no termina de constituirse como una voz opositora. Digo, me parece que en el derrotero... Todavía ni asume el presidente. Está bien, pero digo, en el derrotero de la oposición se puede ver un poco los niveles de confusión frente a estos interrogantes que plantea el Alfredo de cómo hacemos para que en el medio de esta catástrofe el mendocino siga apoyando estas cosas. Me parece que la oposición nos da pistas. Pregunta, y esto es una pregunta para el público, no para nosotros, porque yo sé que nosotros más o menos tenemos... ¿Vamos a atender un manto de piedad y bajar los decibeles del debate interno dentro del peronismo? Mientras, en aras de la unidad y de no dividirnos frente al enemigo, mientras le votamos todo lo que quiere Cornejo y Milei, porque Cornejo y Milei son lo mismo acá en Mendoza, o hay que ser políticamente incorrectos y llegó el momento, no de fracturar ni de romper el peronismo, pero sí decir las cosas como tienen que ser y abrir un proceso de debate mucho más franco para ver realmente por qué los que quieren votar todo de Cornejo, si por ahí tienen buenos argumentos. Por ahí podemos ser soldados todos del compañero Cornejo. Y aquí cierro el debate porque me parece que realmente, y ahí voy, para cerrar, yo sé que estamos jodidos con el tiempo, pero yo empecé diciendo que yo caracterizaba a Cornejo como un neoliberal autoritario que ha instrumentado un modelo autoritario en Mendoza que no es democrático, que es antidemocrático. Y si esto es así, ahora, tal vez es un radical de Irigoyen, de Alfonsín, o vaya a saber de quién, porque lo insultan a Alfonsín y no dice nada, pero no importa, y en su radicalismo provinciano, al modo que él quiere, sigue siendo un partido en parte del campo nacional y popular, y por lo tanto podría llegar a ser un aliado, y por eso le estamos votando todo. Habría que discutir esto, ¿no? No creo que sea la segunda. Es largo para charlarlo. No creo que sea la segunda. Roberto programa, Rey nos ha puesto ahí el número. Roberto, ¿ese de la encuesta esta? Bien. Fíjense, ahí interesante. Ahí, evidentemente, Santiago Por Ley. fin tenemos una encuesta que nos claro, da bien. Eso iba a decir. Está haciendo conclusiones que Ley le interesan al campo popular. 376, me gusta lo que hace. No, mira, a mí me parece que es interesante esto. Mira, 32-14, bien, pero debe mejorar. 40 regular, no se ven mejoras. Me parece que ahí aparece la piedad como una virtud de la población que dice eso. Y después, mala, hasta ahora no hay, solo el problema 23. Fíjate que entre las tres, desde bien hasta mala, tenemos 72 más 23, casi el 95% cree que la cosa debe mejorar, mínimamente, ¿no? Y que o que no se ven mejores o que solo son problemas. Es altísimo el porcentaje de esa encuesta. Yo lo que creo que esa encuesta lo que está manifestando, como es por gestión, es una incomodidad y una insatisfacción generalizada que también lo traslado a Milei. Mira, ahí están los números de Milei. Genial, Roberto. Capo. Para usted, la gestión económica del país, 6,5 mejoró. Claro, ¿ven? Ahí está. 22 está igual. Está mejor. Y empeoró. Claro, este número me parece que tiene bastantes visos de realidad. ¿Por qué? 71. Porque fíjense, y esto te lo engancho con lo del discurso de los $1.300, que todavía lo estamos buscando, los dólares. De anoche. ¿No te pagaron en dólares? Claro, esta mañana fuimos a ver si estaba depositada la diferencia de lo que había hecho el presidente. No. Y es por esto. Y ahí. A mí me parece que empezamos a transitar, y me voy a poner morenista, mirá, empezamos a transitar un fenómeno complicado del discurso político,
que es que decimos, uy, mirá, a Milei le está saliendo, Milei está en su mejor momento político, económico, y cuando uno recorre los lugares de la realidad, habla por lo menos este número, 70%, es donde la situación colectiva y personal de todos nosotros empeora. Entonces ahí me parece que hay un desfasaje comunicacional político y que muchos sectores del peronismo lo están comprando peligrosamente, porque el problema es que al hacerlo así directamente perdés la confianza en el representado. Es decir, la gente dice, escúchame, ¿de dónde? Vos estás diciendo que a Milei le está saliendo, que lo vamos a tener que soportar y que esto y que lo otro. Me parece que hay una fragilidad que no se ve, bueno, producto de mucha endogamia que circula en la política. Otro numerito más nos trae el Roberto. Mendoza, gestión provincial. La gestión provincial, mira, evaluación, 65% negativa y 35% de evaluación positiva. Decimos las fuentes, diagnóstico, análisis, estudios de opinión pública del consultor Santiago Ale. Bien, creo que tenemos algunas conclusiones. Roberto, ¿ha podido elaborar algunas conclusiones? Baje línea, Roberto. Va queriendo. No hablamos de los 1.200 millones de dólares de Portezuelo, que ahora no son más para Portezuelo. Y que ahí me parece que para adelante hay que pensar, no, porque son no... 1.200 igual, ya creo que queda menos, pero bueno. ¿Viste cómo es? Un datito, mira. Hay unas comisiones. Hay un datito cortito ahí, y Robert, y vamos abriendo el plano, así ya nos despedimos de nuestra amable teleaudiencia. Porque si no hay que prometámosle a la gente, algo que ir a buscar, si va a seguir prometámosle a los mendocinos desde acá, de Zona Crítica, que les va a tocar una parte de esos 1.300, ¿cuánto quedaba? Y ahora ya 1.050. De lo que va quedando, digámoslo así, de lo que va quedando de no esos diga millones. eso, porque hay mucha gente que cree todo lo que sale en la tele No, y van a ir a buscar. Creyeron que iban a cobrar en dólares, 1.300 dólares. Claro. Por ahí piensa que le va a los tocar jubilados, de Portezuelo. los jubilados que le van ganando a los dólares, la inflación a todo, ¿no? El país de Milei. ¿Qué está dólares? Yo vendo dólares en este país. Escuchen, más datos que tienen que ver con cómo califican los mendocinos a la área de gobierno. Bueno, lo decíamos recién, el protagonismo del tema de seguridad, impresionante. 85% lo califica de forma negativa la gestión en seguridad, solo el 14% positivo. Los números no son mejores, son un poco mejores. Son mejores dentro del desastre. Claro, en salud 67% negativa la visión, en transporte público 64%, ahí la influencia del 1.114% de aumento del boleto del transporte colectivo en Mendoza debe algo influir en la opinión del usuario del colectivo. Y en educación, el otro tema que estuvimos tratando acá en Zona Crítica, busquen acá el video de Patrick Boulet, nuestro querido sociólogo, el 64% evalúa como negativa la gestión del gobierno de Cornejo en este primer año entre lo que va del 2024 y lo que se viene del 2025. Realmente, como le digo, a veces pareciera que hay una doble realidad, una doble percepción que me parece que está haciendo mucho ruido en la política y le está costando caro a la política, porque por algo es que los mendocinos y los argentinos les cuesta reconocer referencias políticas capaces de ser propuestos para superar estas crisis en las que venimos entrando en Mendoza hace mucho y en la nación con la llegada del gobierno de Javier Milei. Gracias, Alfredo, por venir. Gracias a ustedes. Siempre está Alfredo y nos aporta. Juanca. Bueno, gracias a la audiencia, gracias a quien se ha quedado hasta el final a escucharnos. Y ojalá puedan interactuar, comentar, compartir el video si es posible y ahí seguir apoyando a Zona Crítica con plata, con dólares, canasta de monedas. Ya que les están sobrando dólares, podrían poner algunos dólares. No importa, los vamos a buscar a la casa. De esos 1.300 que están cobrando todos los meses. No hace falta transferencia, nada. Vamos, si está medio negrol el tema, vamos a la casa y lo buscamos. Hemos visto que la próxima. Nos quedamos con los dólares de Portezuelo. La próxima estrategia abajo vamos a poner un ale ahí directamente y vamos levantando. Mercado. ¿Por qué no? Para el ale podría ser Zona Crítica, digamos. De hecho. Roberto Rey, ¿qué le pareció? Excelente. Excelente.
Y nosotros nos encaminamos hacia los últimos tramos de Zona Crítica 2024. Como somos medio Rumbo a la fanáticos, extinción. rumbo a la extinción. Vamos a hacer un par de programas más. Mañana o estos días van a haber un par de programitas más. Algunas entrevistas que nos han quedado Pongamos por ¿Está de acuerdo? pongamos, Hacemos luces hay que hacer la fiesta, Navidad. hay que hacer Sí. la fiesta de Zona Crítica. Un ¿no? brindis. Sí. Un brindis, el brindis de Esta Zona Crítica. que Anótese Hay que acá hacer- abajo. ¿Quién Ah. quiere venir al que brindis? vengan todos. Sí, Ahí sí. en los Traiga el comentarios. doble lo que vaya a tomar. Podría ser, viste que te dicen trae lo que va a tomar, bueno, trae el doble para que comparta con nosotros. Y esperemos que el 2025 nos traiga más peronismo. Peronismo. Que todavía haya un país y No, una provincia. No se confundan. Los que tienen la peronismo. Peronismo. ¿Ah? Porque si no, no cualquier cosa. Nos va a pasar como le está pasando a muchos. Y vio que uno de los problemas, esto es de las preguntas que hace Alfredo, ¿por qué la gente? Bueno, y porque quizá los movimientos como el peronismo abandonamos muchos de los trabajadores, los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, y no lo supimos, digamos, interpretar, y bueno, y vino Milei y lo interpretó, y vino Cornejo y lo interpretó, ¿no? Capaz que una preguntita de esa nos podamos hacer y el 2025 puede llegar a ser mejor. Lo que sí estoy seguro que este modelo de este tipo no va para más, muchachos, y ahí. Chao. Blake. Gracias por todo. Gracias, muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau.